de progresividad y el principio de razonabilidad. Hoy vamos a hablar de los restantes principios que forman parte de todo este escenario del derecho del trabajo. Y vamos a hablar del principio de justicia social. El principio de justicia social, ustedes recordarán, nosotros lo tenemos plasmado cuando empezamos a hablar de este tema, precisamente en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si alguien es tan amable de leer el artículo 11 para ya ir entrando en un feedback de la charla y vamos viendo el desarrollo de los principios. Si alguien me lee el artículo 11, le agradezco. Principios de interpretación y aplicación de la ley. Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Muy bien, muchas gracias. Ahí ustedes tienen que el propio legislador lo empodera al principio de justicia social como uno de los principios fundamentales en caso de que hubiera una laguna en el derecho del trabajo, que, como les vengo diciendo, el derecho siempre va detrás de los hechos. Entonces, siempre va a haber situaciones que se van a presentar que no van a estar legisladas. Entonces, por intermedio de la justicia social, se va a poder resolver esta situación. ¿Y en qué consiste el principio de justicia social? El principio de justicia social, para definirlo, cosas que de ahora en más no se olvide, es de dar a cada uno lo suyo. Es decir, lo que se persigue es lograr el bien común. Entonces, como consecuencia de ello, el legislador establece, lo vincula con la protección del trabajador, por la dignidad del trabajador, en el sentido de que cuando hablamos que el trabajador es la parte más débil del contrato de trabajo. Entonces, ante la justicia social, donde exista un desfasaje en perjuicio del trabajador y un beneficio a favor del empleador, queda plasmado este ejercicio, este principio, como de argumentar que, habida cuenta del desequilibrio que existe por medio de la justicia social, se logra equiparar a ambas partes. ¿Qué pasa? Lo vemos precisamente en decir, lo que tiene el derecho del trabajo en sí es la protección del bien común, siempre dentro del orden público laboral. Y en es como se presenta el principio de justicia social. Luego del principio de justicia social, que sepan que es dar a cada uno lo suyo y en pos de lograr el bien común, suficiente. Con eso está aprendido y sabido el principio de justicia social. Y vamos a lo que hablamos del principio de equidad. El principio de equidad lo definimos como la justicia al caso concreto, y también lo tenemos plasmado en el artículo 11 que acaba de leer la compañera, cuando dice hablábamos del principio de equidad, el principio y de buena fe. El principio de equidad es precisamente aplicar la justicia al caso concreto, pero tiene dos funciones, si se quiere. Primero, cuando hablamos del principio de equidad, de interpretar el derecho. Y segundo, de integrar el derecho para llenar esas lagunas del sistema jurídico. ¿Qué quiere decir con esto y a dónde quiero llegar y qué le quiero que ustedes aprendan? ¿Qué ocurre? A veces, cuando el juez aplica la letra fría de la norma, o sea, de la ley, puede llegar a resultados absurdos, a resultados inequitativos, a resultados arbitrarios. Entonces, con el principio de equidad, permite que por sentido común el juez
humanice, si se quiere decir, pero para que lo entiendan, humanice la aplicación del derecho. Y entonces corrija los resultados injustos por la aplicación de la norma basado en la equidad y aplique a una solución disvaliosa por la aplicación de la letra fría, por el principio de equidad, acomode la norma de acuerdo a una solución más justa. Eso es lo que hablamos del principio de equidad. ¿Entendieron? O sea, permite al juez apartarse de la letra fría haciendo un razonamiento más humano y corregir una solución injusta si aplica la letra fría del derecho. ¿Entendieron? ¿Les quedó claro? Bien. Bueno, ya vimos principio protectorio en sus tres formas: indubio properari, norma más beneficiosa y norma más favorable. Vimos el principio de progresividad, vimos el principio de razonabilidad, vimos el principio de justicia social y vimos el principio de equidad. Ahora vamos a hablar del principio de buena fe. El principio de buena fe no es propio del derecho laboral, sino que viene del derecho civil. Y es que ambas partes, tanto empleador como trabajador, se deben conductas recíprocas, de respeto, de dignidad, tanto cuando se celebra el contrato, tanto cuando el contrato está plenamente vigente, es decir, cuando se extingue, cuando se ejecuta y también cuando se extingue. Entonces, siempre esto va a estar arreglado por el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si alguien me lee el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, ahí vemos cómo está plasmado el principio de buena fe. Lo escucho. Principio de la buena fe. Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo. Correcto. Entonces, ustedes sepan que el principio rector de la buena fe, el legislador lo presentó en el artículo 63. No obstante lo cual, no es originario del derecho laboral, sino que es propio del derecho civil y el legislador lo incorporó como propio en el derecho del trabajo. Ahora vamos a hablar del principio de no discriminación o del principio de igualdad de trato. ¿Qué ocurre? Acá es fundamental que tengan puesto todos los sentidos, habida cuenta de que hoy resulta ser el principio, si se quiere, y permítame el término, de mayor notoriedad, habida cuenta las distintas situaciones laborales que se están presentando. Si bien el legislador lo estableció en el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, nosotros no tenemos que remontar, si se me permite, no al artículo 14 bis, que es del año 57, sino tenemos que remontar al artículo 16 de la Constitución Nacional, que es el primero de los artículos que hace hincapié con respecto a la discriminación. Y si ustedes me permiten, el artículo 16 de la Constitución dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales, no hay en ella títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley. Y admisible
en los empleos sin otra condición que su idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que de acuerdo a la Constitución somos todos iguales ante la ley. No obstante lo cual, el artículo 14 bis establece dentro de los derechos individuales igual remuneración por igual tarea. ¿Y por qué decimos igual remuneración por igual tarea? ¿Por qué? Porque en la antigüedad se menospreciaba el trabajo de los menores y de las mujeres, aunque fueran similares, y la paga que percibían era inferior a la paga que percibía el trabajador masculino al respecto. ¿Qué ocurre? El artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación. Y esa discriminación la basa en la raza, en el color, en el sexo, en la religión, en opiniones políticas, o donde pone distintas situaciones para que el juez el día mañana, al aplicar el derecho, tenga en cuenta la igualdad de partes. Y esto, si bien ya tiene raigambre constitucional, como le acabo de decir en el artículo 16, en el artículo 14 bis, también está en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Le voy a pedir, por favor, que alguien lea el artículo 17 bis, que es la incorporación a la Ley de Contrato de Trabajo del principio de no discriminación. Lo escucho. Para esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, políticos, gremiales o de edad. Artículo 17 bis. Las Correcto. desigualdades que creará esta ley a favor de una de las partes solo se entenderá como forma de compensar otra que de por sí se le den en la relación. ¿Qué ocurre? Acá ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Hay un término que es fundamental que acaba de leer el compañero en la norma, y es la facultad de compensar. Fíjense que la norma expresamente dice: las desigualdades que creara esta ley a favor solo se entenderán como forma de compensar otras que por sí se den en la relación. ¿Qué ocurre? Ustedes miran, ¿cómo es esto? Es sencillo. Esta norma del 17 bis, que ustedes, les digo, para su conocimiento y aprendizaje del principio de discriminación, si quieren anoten los artículos que acabamos de ver, 14 bis, 16 y 72, inciso 22 de la Constitución Nacional, al lado del 22, tienen que hacerlo jugar con el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? El artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo se vincula con lo que vimos en la compensación. ¿En qué sentido? En que le otorga al empleador una herramienta que es de premiar los méritos de un trabajador que por encima de la remuneración mínima, ¿no?, salario mínimo vital y móvil, establecida, puede otorgar a otro trabajador basado en el sentido común, siempre y cuando esta persona tenga mayor dedicación, mayor laboriosidad, mayor voluntad en el trabajo. Entonces, relacionamos que el principio de discriminación, siempre para la alta y siempre que esté en juego el bien común y sea para mejorar, es admitido. Lean por favor el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo y ya voy al origen del mismo. Igualdad de trato. Bien. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad y situaciones.
Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que sustenten la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador. Bien, entonces, el día de mañana ustedes son asesores de empresa y tienen un área X que está funcionando en forma excelente y quieren premiar a ese área, pero tienen temor de que sea un efecto cascada y que sirva, o que le tengan un reclamo que el resto del personal que pretenda también lo mismo de acuerdo al trabajo en equipo. ¿Qué pasa? Ustedes, basado en el bien común y basado en esta norma y basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Rato contra Stani, allá en el año 66, que después ese fallo es incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo, establece que el empleador tiene una herramienta en su favor en el sentido de decir, me cumple, está identificado, hay un ensamble entre la empresa, tiene sentido de pertenencia, entonces puede hacer por encima del mínimo legal un reconocimiento que no va a ser tomado como discriminación en perjuicio de los otros. ¿Por qué? Porque está por encima del mínimo legal. ¿Qué pasa? Los distintos tipos de clasificación que leímos con respecto al artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando leyó el compañero que hablábamos del sexo, estado civil, ¿qué ocurre? Con respecto al sexo, ustedes fíjense que es general lo que habla el legislador. Solamente dice, menciona el sexo, pero no especifica la heterosexualidad, no especifica la homosexualidad. O sea, cada antecedente jurisprudencial hoy es el que está generando el derecho por la aplicación o no de la discriminación. Hecho lo cual, hay distintos fallos que han logrado, en caso de discriminación, por ejemplo, se logró que antiguamente, con la Ley de Contrato de Trabajo, que después fue por un fallo jurisprudencial, solamente la indemnización por matrimonio al principio era solamente otorgada en beneficio de la mujer. Por un fallo, el fallo de Drewes, se otorgó que también esa protección de ser despedido en caso de matrimonio también fue aplicada a los hombres. Y hoy rige tanto para hombre como para mujer la protección en caso de despido por matrimonio, que tiene que ser indemnizada. Pero en un principio fue limitado solamente con respecto a la mujer. También ocurre con respecto al estado civil. Si bien ustedes dirán, pero profesor, es obsoleto, va contra las normas, exacto, pero había convenios colectivos de trabajo e inclusive había reglamentos internos, y quizá lo siguen aplicando en algunas empresas, que prohíbe a los trabajadores contraer matrimonio entre empleados de la empresa. Esto se daba antiguamente en las aerolíneas. Tiempo atrás se prohibía que contrajeran matrimonio las personas que trabajaban en una determinada aerolínea. En ese caso hablábamos del estado civil. Después tenemos por el estado de raza, origen o nacionalidad. ¿Qué ocurre? No nos olvidemos que estamos en la Argentina y echa la ley, echa la trampa. En distintas actividades del derecho laboral, a veces ocurre que se contrata o se toma como empleados, trabajadores a personas de otra nacionalidad que están indocumentados
que no pueden registrarse, y esto se da tanto en el trabajo en la construcción, en el caso de empleo de casas particulares, que hay por lo general gente de otras nacionalidades que están ilegal, si se quieren, en la República Argentina, y existe también un abuso en este sentido, que la ley viene o pretende regularizar este aspecto. También resultan ser casos de discriminación o tipos de clasificación de discriminación a veces cuando se selecciona o se piden condiciones o se requieren ciertos aspectos físicos o ciertas condiciones para acceder a un empleo. También es tomado este aspecto como discriminatorio en ese sentido. Y permítame hablar con respecto a un tema que fue preponderante en la legislación argentina, y está dado precisamente cuando recién sale la ley de discriminación, que es la ley 25.592, que es una norma general. Para mí, en lo personal, no es aplicable a la legislación laboral propiamente dicha, sino es que es general. La legislación laboral tiene sus resortes para que se aplique. No obstante lo cual, este caso fue emblemático, es el caso Fredo. El Lado Fredo, en su momento, allá por el año 2000, 2001, había publicado que necesitaba cubrir vacantes dentro de su sistema de producción y elaboración, y determinaba que solamente podían aspirar a ser dependientes de esta firma las personas de sexo masculino, no las personas de sexo femenino. Y para ello argumentaba distintas situaciones que entendía que el sexo femenino se encontraba en inferioridad de condiciones. Como consecuencia de ello, la Asociación de Mujeres por la Igualdad interpuso un amparo contra Fredo, requiriendo la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Hecho lo cual, la justicia falló en favor de esta asociación y mandó incorporar a mujeres hasta compensar la desigualdad producida en la incorporación de hombres. ¿Y qué pasa? También condenó a la firma Fredo a presentar un informe anual de la cantidad de trabajadoras femeninas que tenía y tener un acceso año a año de la cantidad de qué incorporación bajo el apercibimiento de aplicación de multas. Entonces, aquí vemos cómo juega el principio de discriminación. ¿Qué pasa? Hoy también el principio de discriminación, en cierta manera, resulta a veces mal utilizado en el sentido de que pretenden incorporar o pretenden hacer pasar como discriminación situaciones que no son tal. Pero bueno, en definitiva, hoy la ley de contrato de trabajo lo incorporó en estos artículos, y a su vez permite una flexibilización siempre y cuando sea por encima del mínimo legal y para destacar la laboriosidad, contracción al trabajo por parte de los trabajadores. ¿Entendieron? ¿Alguna duda sobre el principio de discriminación? ¿Me quieren preguntar algo? Y si no, continúo con los otros principios. Profe, tengo yo consultas. Se fueron un poco más de tema, pero en el caso de que un trabajador tenga premios constantes todos los meses, ¿no sería mejor un cambio de categoría? Bien, le explico. Sí.
el hecho de cuando es destacado que cuando tiene un premio en forma normal, habitual y permanente, ya pasa a ser un rubro remuneratorio a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque ese premio, ¿qué ocurre? Puede ser que sea un aumento disfrazado en ese empleado, en ese trabajador. Y como no tributa, o sea, no se le hacen, no hay aporte, se lo dibuja como un premio, ¿me entiende? Pero en ese caso yo entiendo que el premio no está, o sea, no va dentro de la remuneración. Para mí, el premio es remuneratorio, porque mi opinión, porque todo aquello que a ese trabajador le signifique una ganancia es remuneratorio. Distinto es, por ejemplo, aquel que es un premio, a mi modo de ver, debería ser excepcional. Cuando es reiterativo, para mí pasa a ser, tiene que ser una liquidación normal y habitual. No sé si fue claro. En el caso, por ejemplo, de que uno solo de los trabajadores, sea por amiguismo, porque le cae bien al empleador, recibe premios constantes, todos los otros están en el pleno derecho de reclamarlos y están cumpliendo de la misma manera. Yo creo, de acuerdo a, siempre en un ámbito académico y de acuerdo a la pregunta que usted instala en una realidad, para mí, eso de que haya un premio siempre a la misma persona, para mí o estamos en presencia de una simulación o un fraude a la legislación, ¿me entiende? Porque ustedes bien pueden observar, bueno, ahora con la pandemia no podemos ir ni a Cachirulo, pero ustedes pueden observar que en lugares, para no hacer propaganda, de comidas rápidas muy famosas, siempre cuando ustedes se acercan a la caja o al mostrador, tienen destacado el trabajador del mes. Esa persona, al ser destacado como el trabajador del mes, tiene un premio y tiene una consideración distinta que siempre, no solamente son honoríficos, sino que por lo general siempre tiene que ver con lo remunerativo. Pero no es considerado una remuneración habitual. En el caso de que usted dice que si ese trabajador tiene en el mes de enero, febrero y marzo siempre tiene un premio, para mí hay un fraude a la ley de contrato de trabajo y en la liquidación propiamente dicha. ¿Le quedó claro? No es, o sea, se está desvirtuando el instituto del premio. ¿Le quedó claro? Todo claro, muchas gracias. Por favor, a usted, profesor Pómez. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el tema de discriminación o si no seguimos con el principio de gratuidad? Este principio de gratuidad, precisamente, está consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 20. Y a su vez, la Ley de Procedimiento Laboral 986, que rige en la provincia de La Pampa, lo consagra en el artículo 13. ¿Qué ocurre? Acá tenemos que hacer una distinción, si me permite. Primero y principal, cuando hablamos del principio de gratuidad, se refiere en que el trabajador, como persona más débil dentro del contrato de trabajo, tiene el acceso gratuito a la justicia para reclamar sus derechos. A su vez, existe la ley 23789, mediante la cual el Estado argentino dictaminó que todo el intercambio epistolar, es decir, los telegramas, las cartas documentos que se han enviado por los trabajadores, no tienen costo alguno para los trabajadores. O sea, el envío de telegramas y de cartas, documentos por parte del empleador, del trabajador, es gratuito. O sea, ¿cómo lo canaliza el Estado? Mediante una cuenta del Ministerio de Trabajo de Nación
que paga Correo Argentino. Y como consecuencia de ello, el trabajador tiene libre acceso al envío de sus despachos telegráficos. Obviamente tiene un límite que no se respeta, que es de 30 palabras y que hay un decreto reglamentario que es el 2281, no sé si es del 92 o 93, que establece precisamente cómo es la reglamentación. Pero ¿qué ocurre? Este principio de gratuidad que le otorga el legislador al trabajador para realizar el reclamo es distinto al beneficio de litigar sin gasto. Y hoy hay una, si se quiere, una pugna en el sentido de qué ocurre con respecto a los bienes del trabajador, si el trabajador es que tiene bienes y resulta condenado como tal. Hoy la legislación establece que si se acredita que ese trabajador mejoró de fortuna o ese trabajador tiene bienes lo suficientemente valiosos como para responder por las costas, lo único que se limita el beneficio de gratuidad es al acceso de justicia y lo va a proteger con relación a la vivienda digna, no con respecto a los otros bienes que tenga el trabajador. Porque ¿qué ocurre? A veces hay reclamos laborales efectuados por trabajadores que están fuera de convenio y que tienen un pasar económico lo suficientemente holgado y tienen bienes suficientes como para responder por las costas. Como consecuencia de ello, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, en los fallos recientes, estableció que la protección al trabajador va a ser por su vivienda única solamente. Con relación además, si se acredita verosímilmente que el trabajador tiene lo suficientemente bienes para responder, va a tener que pagar las costas. ¿Me entendieron? ¿Cuáles son las normas? El artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 13 de la Ley 986, que es la Ley de Procedimiento Laboral de la provincia de La Pampa, que ya la vamos a ver. Por ahora es simplemente una enunciación. El 20 que habla del principio de gratuidad. ¿Les quedó claro? Profesor, una pregunta. Sí. O sea que cuando hablamos que es la parte más débil, es como visto desde el punto de vista económico, no de derechos. No le alcancé a entender lo que me pregunta. ¿Por qué no me lo aclara, por favor? Porque siempre hablamos que el trabajador es la parte más débil Sí, de las dos. correcto. Sí. Y acá hace referencia a que la parte más débil por el punto de vista económico. No. El espíritu del derecho laboral es implementar un equilibrio entre empleador y trabajador. Que no haya un abuso desmedido por parte del empleador al trabajador. En el hipotético caso de que ese trabajador hubiera sufrido un perjuicio económico como consecuencia de la relación laboral con el empleador, para acceder a la justicia en cualquier reclamo judicial, tiene que pagar lo que se llama los impuestos de tasa de justicia, tanto en la Dirección General de Rentas como en la provincia de La Pampa, tanto en el Banco Nación, si va a ser del fuero federal, y también lo que respecta a caja forense, que son los aportes del profesional que lo está defendiendo. Atento a ser la parte más débil en el derecho laboral, ese acceso de justicia, el legislador lo extrajo de la normativa, es decir, por una ley dispuso que el acceso a la justicia por parte del trabajador va a ser gratuito.
Las consecuencias es que si ese trabajador tiene bienes de fortuna excesivos, o sea, que puede hacerse cargo, va a depender de las costas, que es otra cosa distinta. Pero el acceso es gratis, es decir, para pedir una partida de nacimiento, para enviar un telegrama, para iniciar la acción judicial. ¿Me entiende? Esa es la diferencia para el acceso, no la consecuencia. O sea, para iniciar el juicio, si se quiere, no tiene que pagar nada. Esa es la realidad. Y más aún, en el caso del derecho laboral, en los juicios laborales, el Colegio de Abogados de la provincia de La Pampa, que cobra una boleta con respecto al acceso de justicia, en el caso de los juicios laborales no se abona. ¿Les quedó claro? ¿Entendió cuál es la diferencia que hay en lo que usted me pregunta y lo que dice la normativa? Es el acceso, es decir, la iniciación del proceso. ¿Entendió? Sí, está bien. Sí, sí, gracias. Bien. Vamos al otro principio, que es el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad está plasmado precisamente en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si alguien me puede leer el 14, así vamos entrando ya en el tema y vamos clarificando cuál es la situación de este principio que quiero que ustedes lo tengan bien claro al respecto. Alguien que lea el artículo 14. Nulidad por fraude laboral. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Bien, gracias. ¿Cómo defino para que entiendan y comprendan este artículo? El legislador otorgó prioridad a los hechos sobre la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces nos dejamos llevar a veces por las apariencias. Y esas apariencias pueden tener su origen en figuras simuladas o fraudulentas en perjuicio del trabajador. Si ustedes pasan por un restaurante y ven a una persona vestida de blanco con una bandeja y sirviendo o atendiendo a la gente, van a entender, este es un mozo que trabaja como dependiente de este restaurante o de este bar, lo que fuere. Pero puede ocurrir que el empleador a ese trabajador lo haga facturar como monotributista. Es decir, que todos los meses para cobrar sus haberes, ese trabajador liquide que servicios de mesa, servicios de lunch, etcétera. Y entonces, ¿qué hace? Está actuando fraudulentamente contra el trabajador, habida cuenta que ese trabajador no va a tener los aportes necesarios porque no hay relación de dependencia. Entonces, ¿qué ocurre? El legislador estableció, esta persona es dependiente, hay subordinación técnica, jurídica, económica y jerárquica. Y entonces hablamos de que el contrato de trabajo es un contrato realidad. Es decir, lo que veo es, dice el legislador, no lo que me aparenta ser. ¿Por qué? Porque ocurre que tanto se simula o se actúa fraudulentamente como para proteger al trabajador, para perjudicar al trabajador, que a veces también se establece como empleadores a personas que son totalmente insolventes, con el hecho de que el día de mañana, si tienen algún reclamo laboral, estas personas no puedan responder con sus bienes, habida cuenta que eran solamente, como se llama, hombres de paja o prestanombres, que son
ficticios a la hora de responder por la indemnización correspondiente. Entonces, ¿qué dice el legislador? El principio de primacía de la realidad es para determinar la naturaleza del vínculo, y así como las modalidades del contrato tienen que ajustarse a esa realidad, pero no para determinar la aplicación, por ejemplo, de un convenio. Es decir, lo que se pretende es evitar el fraude y la simulación en perjuicio de los trabajadores. ¿Entendieron? ¿Les quedó alguna duda? Ustedes siempre tengan que tener en cuenta el principio de primacía de la realidad. Se tiene en cuenta, se prioriza los hechos sobre la forma. O sea, yo puedo documentar que hay una locación de servicio, pero si la realidad es que esta persona cumple un horario, obedece las directivas y está sometido a un régimen jerárquico, hay relación de dependencia. No hay discusión. ¿Entendieron? Así juega el principio de primacía de la realidad, que es el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se vincula con el artículo 9. Bien. ¿Alguna duda? Yo tengo una consulta. En un lugar que trabajé hace un tiempo atrás, mis compañeros trabajaban la misma cantidad de horas que yo, pero ellos firmaban como que trabajaban 4 horas. Al hacer este registro de asistencia y confirma y demás, ellos, si quisieran reclamar o si alguien quisiera hacer un reclamo por esa situación, ¿tienen alguna desventaja por haber firmado que trabajaban solamente 4 horas en lugar de las 8 horas que les correspondía? O sea, ¿cómo se... claro, o sea, por lo que entendí, usted me dice, ellos en la planilla horaria rubricada, ellos firmaban que trabajaban 4 horas, cuando la realidad es que, o sea, los tenían como media jornada o tiempo parcial, o sea, estaban regularizados por 4 horas cuando hacían 8 horas. No es el hecho de que firmaran por 4 horas no significa en absoluto que haya una restricción al derecho. ¿Por qué? Porque ese trabajador puede intimar que le regularicen, porque hay hechos por medio de testigos, por medio de situaciones, que él puede acreditar que no solamente trabajaba en un horario, por ejemplo, de 8 a 12, sino que trabajaba de 16 a 20. Y lo va a poder probar mediante testigos, mediante un repartidor que iba a esa hora, mediante situaciones de la relación laboral que van a afirmar que la realidad eran 8 horas. Él puede reclamar, siempre y cuando que no esté prescrito, es decir, que no hayan transcurrido 2 años, él tiene que intimar a regularizar la tarea, a su real fecha de ingreso, a su real jornada laboral y a su real remuneración. Sí puede reclamarlo. Y es precisamente el ejemplo que usted acaba de dar, es el principio de primacía de la realidad. Está basado en el artículo 14 que se relaciona con el artículo 9. ¿Entendió? ¿Le quedó alguna duda? No sé si me entendió la respuesta. Sí, excelente, gracias. Sí. Bien. Bueno, y vamos a ver si terminamos entonces los 2 principios. Voy a hacer rápido los 2 que me quedan. El otro principio que nos queda es el principio de continuidad, que está dado precisamente por el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, dentro del contrato de trabajo hay distintas modalidades. Y el legislador estableció que siempre se va a estar por la continuidad del vínculo laboral. Es decir, que ante cualquier duda o ante cualquier extinción del contrato de trabajo, siempre se va a tener en cuenta la fuente laboral. O sea, que el deber de ocupación que debe darle el empleador al trabajador y el derecho a trabajar que tiene el empleador como tal. Esto está explícitamente establecido en el artículo 10. Es decir, el artículo 10 habla que cualquier situación, en caso de duda
para resolver un contrato de trabajo se va a estar que el contrato continúa, que el contrato está vigente. Que alguien lea el artículo 10. Conservación del contrato. En caso de duda, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Bien, muy simple. O sea, ante una situación confusa, ante una situación de un contrato laboral, al no ser formal, al no ser por escrito, siempre se va a estar por la vigencia, por encima de la extinción. Es decir, si no hay un contrato a prueba, por ejemplo, por escrito, que son 3 meses, se va a entender que ese contrato es por tiempo indeterminado. Y así sucesivamente. Se va a estar siempre por la continuidad y no por la extensión. Está establecido expresamente en el artículo 10. Y por último, chicos, para ya terminar en el día de hoy con los principios rectores del derecho del trabajo, voy a hablar del principio de irrenunciabilidad. ¿Qué ocurre? El principio de renunciabilidad es necesario para que ustedes lo interpreten, para que ustedes lo absorban o lo asimilen. Tienen que tener en cuenta 3 conceptos. Primero y principal, la imperatividad de las normas. Ustedes me dirán, ¿qué son la imperatividad de las normas? O sea que las normas, las leyes, no pueden ser modificadas ni pueden ser sustituidas por voluntad de las partes. Es decir, que yo como trabajador no puedo acordar con el empleador modificar una norma que está vigente. Es decir, la voluntad de las partes tienen un freno, tienen una valla que es que las normas son imperativas. Es decir, la norma es lo que exige y lo que se debe cumplir. Yo no puedo decir que si el salario mínimo vital y móvil es una suma determinada, yo voy a arreglar que le voy a pagar menos. No, tengo que cumplir eso porque la norma es imperativa. Ahora, ¿qué pasa? Esa imperatividad de la norma cede cuando hablamos de la irrenunciabilidad y de la disponibilidad. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador renuncia o cuando el trabajador hace un acuerdo, cuando el trabajador concilia con el empleador, lo que él está haciendo está haciendo una concesión de su derecho, pero no de la norma, porque la norma es imperativa. Es decir, el trabajador no puede modificar la ley. O sea, los conceptos de indisponibilidad e irrenunciabilidad son autónomos e independientes y están ligados al criterio del trabajador, pero son inmodificables con respecto a la norma. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que tener en cuenta acá que hay normas expresamente establecidas por la ley de contrato de trabajo, como vimos la norma del artículo 7, que era la menos favorable, vimos el artículo 13, son normas que son nulas de nulidad absoluta. ¿En qué sentido? En que cualquier modificación que quieramos hacer en desmedro del trabajador es perjudicial. Alguien que vuelva a leer el artículo 7 de la ley de contrato de trabajo. Condiciones menos favorables, nulidad. Las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Bien, entonces, gracias. Lo que acaba de leer la compañera es que si yo acuerdo con el empleador que me va a pagar menos de lo que establece la ley, eso es nulo de nulidad absoluta. ¿Qué ocurre? Ahora, como consecuencia de esta situación,
se ha podido, si se quiere, llegar a controlar el fiel cumplimiento de la normativa. ¿En qué sentido? En que, si bien la ley dice que debe abonarse por efectivo, en dinero en efectivo los saberes, hoy se establece que los saberes como tal tienen que estar depositados en una cuenta sueldo. Hecho lo cual significa que el empleador tiene que depositar los saberes en una cuenta sueldo, y esa cuenta sueldo tiene que coincidir con el recibo salarial de lo que percibió como sueldo neto el trabajador. Habida cuenta que si no, hay un perjuicio con relación a la remuneración del trabajador, y el trabajador como tal tiene derecho a intimar a que se le integre eso bajo pena de nulidad. Y también lo que tenemos que tener en cuenta, que si bien el principio de irrenunciabilidad que establece la ley de contrato de trabajo tiene excepciones, y esas excepciones al principio de renunciabilidad se dan en el caso de que empleador y trabajador arriben a una conciliación. Esa conciliación requiere de ciertas formalidades. Primero, que la conciliación tiene que haber justa composición de intereses entre lo que abona el empleador y lo que percibe el trabajador. Para que esa conciliación sea válida, tiene que ser homologada o por autoridad administrativa laboral o por autoridad judicial. ¿Qué quiere decir homologada y qué quiere decir aprobada? Y a su vez, esa aprobación que hace la autoridad administrativa laboral o la autoridad judicial, tiene que haber justa composición de intereses. ¿En qué sentido? De que lo que está pagando el empleador sea acorde a la legislación laboral vigente. No que el trabajador perciba 2,50 pesos y el juez lo homologue. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de funcionario público en ese sentido. Entonces, el principio de irrenunciabilidad cede ante una conciliación, cede ante una transacción, siempre y cuando sean homologados por autoridad administrativa laboral. También ocurre que el trabajador puede renunciar al empleo o puede renunciar a los derechos de seguir trabajando, no obstante lo cual, para que esa renuncia sea válida, el legislador, en defensa de lo que es el derecho del trabajador, estableció que debe cumplir ciertas formalidades. ¿Y qué formalidades debe cumplir? Es que tiene que ser, al ser un acto unilateral del trabajador, tiene que requerir ciertas formalidades. Por ejemplo, que se tiene que hacer por escrito, que se tiene que hacer en medio fehaciente y que no se admiten presunciones. ¿Qué quiero decir? Que a diferencia del derecho civil, el hecho de que el trabajador no concurra a trabajar no se considera que el contrato está extinguido o no se presume que el trabajador abandonó. Tiene que haber una intimación por parte del empleador para que constituir en moda al trabajador que no se incorporó a trabajar, y ahí sí puede extinguir con justa causa por abandono de trabajo. Pero en principio la renuncia, para que sea válida, tiene que cumplir ciertas formalidades, como es por escritura pública, puede ser por medio fehaciente, y en todos los casos no se admite presunción. Alguien, por favor, que lea, si es tan amable, el artículo 58. Renuncia al empleo, exclusión de presunciones a su respecto. No se admitirán presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido. Muy bien. Y si es tan amable, relacione el artículo 58 con el artículo 240. Forma. La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medio o no preaviso, como requisito para su validez,
deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Los despachos telegráficos serán expedidos por las oficinas de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia personal del remitente y la justificación de su identidad. Cuando la renuncia se formalizara ante la autoridad administrativa, ésta dará inmediata comunicación de la misma al empleador, siendo ello suficiente a los fines del artículo 235 de la ley. Muy bien, muchas gracias. Lo que venimos hablando lo plasmó la compañera con la lectura del artículo 58 y el artículo 240. Entonces, el principio de renunciabilidad cede o puede el trabajador renunciar bajo estas condiciones. Si no se dan estas condiciones, la renuncia es nula de nulidad absoluta. O sea, el legislador estableció una serie de pautas para que, llegado el caso, pueda aplicarse como tal. Y después, para terminar y no ser tan larguero, me quedan dos excepciones al principio de renunciabilidad. Y están dados precisamente por la prescripción y por la caducidad. La prescripción es la abstención, si se quiere, la inacción por parte del trabajador en un determinado periodo de tiempo, que la ley establece, que el artículo 256, que pasado 2 años y el trabajador no reclamó su derecho, el transcurso del tiempo hace que pierda ese derecho. Eso hablamos de la prescripción. Y después hablamos de la caducidad del derecho. Siempre, chicos, acuérdense que lo que renuncia el trabajador son los derechos. Entonces, cuando el trabajador, la ley expresamente establece en el artículo 259 que hay 6 casos de caducidad del derecho. Y la caducidad del derecho es cuando se da. Cuando el trabajador, como titular del derecho, no lo ejerció de acuerdo a lo que establece la ley. Es decir, el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que un trabajador que fue suspendido tiene derecho a atacar esa suspensión dentro de los 30 días de que fue notificado. Es decir, transcurridos esos 30 días, el trabajador no hizo nada con respecto a esa sanción que le pusieron, le caducó el derecho. Lo mismo ocurre en el caso de las vacaciones. Las vacaciones, el trabajador tiene derecho a gozar las vacaciones, por ejemplo, del año 2020 a partir de octubre del 2020 hasta abril del año 2021. A ese trabajador no se le otorgaron las vacaciones ni lo notificaron. Si ese trabajador hasta el 31 de mayo no reclamó las vacaciones o no intimó que se le iba a tomar, pierde el derecho a las vacaciones. ¿Por qué? Porque la ley establece un plazo de caducidad. Y así sucesivamente ocurre en distintas situaciones. En el caso de rotura de una herramienta de trabajo que le fue descontado los sueldos, si no lo reclamó dentro del plazo de 60 días, pierde ese derecho también. En el caso de los francos compensatorios, de acuerdo a lo que establece el artículo 207, en el caso de que el trabajador trabajó toda una semana y trabajó un feriado, pero establece que tiene un franco compensatorio la semana siguiente, si no se lo tomó, no se lo otorgaron y no lo reclamó, lo perdió. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que el principio de renunciabilidad tiene excepciones. Y por último tenemos que hablar del desistimiento de la acción y del derecho, que también son 2 situaciones que tienen que tener en cuenta ustedes el día de mañana. En el caso de que el trabajador, que tiene que ver también con el principio de renunciabilidad, ¿en qué sentido? En que en el caso de que el trabajador pretenda desistir de un reclamo al empleador y haya iniciado la acción judicial, en caso que se arrepienta de esa acción judicial, es necesario la conformidad del trabajador y del demandado en retirar la acción, pero la acción la puede iniciar nuevamente. Ahora, cuando el trabajador desiste del derecho, no requiere conformidad del empleador. ¿Pero qué requiere? Que
ese desistimiento del derecho sea ratificado personalmente ante el juez y que el juez homologue judicialmente ese desistimiento del derecho del trabajador. Si el trabajador no desistió plenamente personalmente ante el juez que iba a desistir del derecho y el juez no homologó, ese desistimiento del derecho es nulo. Y es una forma también que procede con relación al principio de renunciabilidad. Jóvenes, estos son los 11 principios que tienen que tener en cuenta ustedes para empezar a recorrer el derecho del trabajo. La semana que viene vamos a ver contrato de trabajo, relación de trabajo, sujetos, trabajadores, empleadores, derechos y deberes de las partes, obligaciones, institutos que van informando, y ya entramos a encaminar en todo lo que es esta materia y los distintos institutos. Si tienen alguna pregunta, con gusto la respondo. Si no, damos por terminada la clase del día de hoy. Bernabé, hay una duda que está en el chat. Si el empleador, dice, y si el empleador no presentó el telegrama, si el empleado debe ser, no presentó el telegrama de renuncia y hace más de una semana que no se presenta a trabajar, ¿se da por hecho que renuncia o pasa algo? No, en absoluto. O sea, en el caso que pasó una semana, el silencio de trabajador no significa que el contrato esté extinguido, a diferencia, no hay ninguna presunción en contra de que ese trabajador no va a continuar con el vínculo laboral. La forma de resolver la situación es esta: el empleador como tal tiene que intimar al trabajador por el plazo de 48 horas que se presente a trabajar en el lugar donde viene haciendo la relación y en el horario habitual. Transcurrido las 48 horas, siempre hábiles, ese trabajador no se presentó a trabajar, se lo considera inserto en la figura de abandono de trabajo y se debe mandar una nueva carta documento en el cual se lo considera despedido por abandono de trabajo. Los hechos inequívocos de una semana que el trabajador no compareja a trabajar no significa en absoluto que se extinguió el contrato de trabajo. La única excepción a que el contrato se considera extinguido con el transcurso del tiempo es cuando ha pasado un tiempo prolongado, es decir, 6 meses, 7 meses, entonces se entiende que hay ya una voluntad expresa del trabajador, pero no en lo inmediato y en el corto plazo. Pero la forma que se resuelve es esa, intimando al trabajador que comparezca a prestar tareas. De lo contrario, el trabajador el día de mañana presenta un certificado médico que tiene COVID-19 y que está internado en el hospital Lucio Molas y tiene que reclamar, le tiene que pagar todos los días caídos y demás. ¿Entendieron? No se presume extinguido el contrato de trabajo a diferencia del derecho civil. En el derecho civil, el silencio otorga. Acá el silencio del trabajador no significa una presunción en contra del trabajador. ¿Por qué? Porque estamos en el principio de irrenunciabilidad que acabamos de ver. ¿Entendieron? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, hago la aclaración yo. Si podríamos informar el link o ID y el código de las clases de los viernes. Les aclaro que para la clase de los miércoles, como para la clase de los viernes, todos los miércoles tienen, yo cuando mandaba los mensajes les ponía para clases para el día miércoles. Todos los miércoles tienen el mismo link, ¿sí? Y todos los viernes tienen el mismo link. ¿Bien? Son diferentes los miércoles de los viernes, pero se va a respetar durante todo el cuatrimestre. El link de los miércoles se va a repetir todos los miércoles, el link de los viernes se va a repetir todos los viernes. Bueno, perfecto. El único problema es que con el link del viernes pasado, por lo menos yo no pude ingresar. Ajá. Bueno, déjame que lo veo, pero había casi 100 estudiantes, o sea que andaba, pero
Después mandame un mensajito, no sé cuál es tu nombre, y lo vemos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, jóvenes, si no hay otra pregunta sobre el tema que hemos abordado hoy, nos estamos viendo, si Dios y la Virgen quiere, la semana próxima, y el viernes se van a ver con Eugenia, y para la próxima clase vamos a hablar contrato, relación de trabajo y las distintas modalidades y demás. Que tengan buenas noches y gracias por su tiempo. Chau, chau. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Saludos, profe. Gracias.